Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Administradores por el Mundo. En esta oportunidad, y debido a que muchas personas desconocen la realidad inmobiliaria de Cuba y también desconocen si existe la figura del administrador, es que invitamos a Marta a este programa Administradores por el Mundo para tener respuestas objetivas y también de primera fuente. Con Marta hemos coincidido en algunos congresos internacionales de hace ya algunos años y entonces le propusimos que pudiera conversar con nosotros. Si estás viendo este video en YouTube, te agradeceremos que nos hagas un clic por ahí en una mano que dice me gusta y te suscribas también a este canal para que te avisemos cada vez que subamos un contenido que pudiera ser de tu interés. Nuestra invitada es cubana, se llama Marta Fernández, es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, doctora en Ciencias Jurídicas, es notaria en ejercicio y dedicada a los temas inmobiliarios y de copropiedad por más de 28 años. Debido a razones que no es necesario detallar, no fue posible tener con ella una conversación fluida y en directo como se acostumbra, y es por eso que debimos usar la opción de enviar las preguntas por escrito, ella grabar la respuesta por su teléfono y enviarla por WhatsApp. Nosotros aquí los unimos estos videos y con el mayor cariño queremos presentárselo a ustedes. Un placer para mí encontrarme aquí en este diálogo sobre los aspectos más generales de la realidad inmobiliaria en Cuba. Una pregunta siempre salta sobre si existe o no propiedad privada en Cuba, si existe o no propiedad privada sobre los inmuebles en Cuba y en manos de quién se detenta la propiedad inmobiliaria. Ciertamente en Cuba hay gran parte de la propiedad inmobiliaria que pertenece al Estado, pero eso no quita para nada que las personas naturales, los ciudadanos cubanos y también algunos ciudadanos extranjeros con residencia temporal o permanente en Cuba puedan tener bienes inmuebles. Estamos hablando de inmuebles para vivir, es decir, viviendas, y estamos hablando también de inmuebles no construidos, es decir, solares, que han comprado o les ha sido donado o han heredado las personas naturales y perfectamente ostentan la propiedad. Y ostentan la propiedad con todas las facetas de la propiedad. Es una propiedad plena en el sentido de que puede ser usada, disfrutada y pueden también disponer de la propiedad. Ciertamente las personas naturales, es decir, los ciudadanos, solo pueden tener una vivienda de residencia permanente y una vivienda de veraneo. Y eso es un límite que nació desde la Ley de Reforma Urbana del año 1960, que estableció como límite al ejercicio del derecho de propiedad sobre el bien inmueble la sola posibilidad de tener una vivienda de residencia permanente. También las empresas pueden ser titulares de inmuebles, tanto edificados como no edificados. Pero en este caso serían empresas estatales. Todavía, aunque estamos en paso A, no se ha autorizado que las empresas privadas, dígase las distintas modalidades de pymes que se han generado a partir de un decreto ley de hace apenas 2 años, puedan ostentar todavía la propiedad sobre bienes inmuebles. Ciertamente, este tema es un tema complicado porque la regulación del derecho inmobiliario en Cuba tiene facetas especiales, dada nuestro sistema económico que por supuesto influye en el desarrollo del derecho inmobiliario en Cuba. El régimen de propiedad horizontal está organizado por una norma que regula los llamados edificios multifamiliares en Cuba.
Estos edificios multifamiliares no tienen un único propietario, tienen varios propietarios de los pisos o apartamentos que gozan de una comunidad sobre los elementos comunes. No existe un único propietario, no es el Estado el propietario de los edificios, sino son todos los titulares que gozan del ejercicio de la propiedad sobre los mismos. Este régimen de edificios multifamiliares se combina además con un régimen llamado de propiedad horizontal, que es la misma figura, ¿no? Pero los edificios multifamiliares están concebidos más bien para aquellos edificios donde los que viven sean ciudadanos cubanos exclusivamente. O algún extranjero con residencia permanente en Cuba. Sin embargo, existe otra norma que actúa a la misma vez, que es la llamada Ley de Propiedad Horizontal, que es del año 1952, que actúa para aquellos edificios donde la totalidad de los propietarios no son cubanos, sino son extranjeros, o son edificios dedicados a la inversión extranjera. ¿Cómo se organiza esta comunidad? Bueno, hay dos normas, como ya le dije, la resolución 38 del 98 de los edificios multifamiliares, que es un reglamento de una propiedad horizontal ad hoc, o una propiedad horizontal de hecho, porque no hay escritura de constitución de copropiedad ni de propiedad horizontal, y hay otra norma que es la Ley Decreto 407 del 52, que sí obliga a la constitución de ese régimen a través de una escritura pública. En cada una de estas modalidades, quien organiza la comunidad o el ejercicio de los derechos sobre los elementos comunes es la Junta de Administración. Esta Junta de Administración tiene un reglamento interno en el cual se organiza todo el ejercicio del derecho sobre los elementos comunes del inmueble. No está la figura del administrador. Podría entenderse que la administración es del Estado en aquellos supuestos en edificios de administración municipal donde no es que el Estado administre, pero el Estado colabora participando en la ayuda económica del mantenimiento o algunos de los elementos comunes, dígase ascensores, dígase bombas colectoras de basura, dígase bombas de agua, es decir, toda una serie de elementos que conforman la dinámica de los elementos comunes y que el Estado colabora y participa de manera directa en la ayuda a los vecinos para mantener esos servicios comunes. En los otros edificios nacidos de la inversión extranjera y de la Ley de Propiedad Horizontal, el Estado no actúa colaborando en la manutención de esos elementos comunes, sino que son los propietarios los que de manera directa organizan. Ni para un supuesto ni para el otro está la figura del administrador de fincas, como se conoce a nivel mundial, ni el administrador de la copropiedad. Aunque en la inversión extranjera hay algunas figuras que se acercan a la administración porque se contratan empresas hay personales, o personal mejor dicho, que contrata empresas para los servicios comunes y mantener los servicios comunes. Por tanto, al no haber administrador, nadie paga a un administrador para mantener los elementos comunes. Ahora, eso no indica que cada uno de los titulares de los pisos o apartamentos no tengan que pagar una mensualidad que conforma las finanzas del edificio precisamente para usarlas en el mantenimiento de esos elementos comunes y en la conservación, lo cual es muy difícil en Cuba con la situación económica y el deterioro que tienen las edificaciones por un mantenimiento no eficiente de los elementos comunes y de los edificios en sentido general. Esto se aprecia mucho más en las capitales donde hay más edificios, dígase La Habana, Santiago de Cuba, es decir, las grandes ciudades cubanas, porque en otras muchas partes del país no abundan los edificios, sino que lo que abundan
son casas individuales donde por supuesto el mantenimiento de esas casas le corresponde al propietario único. En Cuba no existen empresas privadas que construyan edificios. Quien construye los edificios es el Estado o algunas empresas estatales que se les permite, dentro del ejercicio de su objeto social, construir edificios para sus trabajadores o para otros sectores de la sociedad. Quien dirige la construcción y edificación es el Ministerio de la Construcción en Cuba, que tiene una política de construcción de edificios. Los ciudadanos privados lo que se les autoriza es construir inmuebles independientes en solares en régimen de derecho de superficie o en régimen de propiedad personal. Los conflictos en los regímenes de comunidad horizontal en Cuba son los mismos que existen en todas partes del mundo. Hay vecinos indisciplinados, por supuesto. Hay vecinos que no quieren pagar las cuotas de mensualidades y son morosos. Hay vecinos que molestan a los otros vecinos. Pasa lo mismo que pasa en todas partes del mundo. ¿Cómo se solucionan esos conflictos? ¿Cuáles son los principales conflictos que existen? Yo creo que los principales conflictos están dados por las filtraciones que existen de un piso a otro, por el mal manejo de los ascensores que generan conflictos entre los vecinos, porque hay algunos que no respetan, que no se pueden subir materiales, juegan en los ascensores y saltan en los ascensores algunos vecinos, y eso genera deterioro y problemas en el ascensor. Por tanto, uno de los elementos más conflictuales son los ascensores en aquellos edificios que existen ascensores. En los que no existen ascensores, la limpieza de las escaleras forma parte de conflictos, pero yo creo que el mayor conflicto que se genera está dado en temas filtraciones entre los apartamentos y la determinación de quién es precisamente la filtración, porque siempre se sabe que el culpable nunca va a reconocer que es de su apartamento donde se están generando las filtraciones y los daños al inmueble vecino. Hay otro elemento común que también suscita conflictos en estos inmuebles, que es el garaje, ¿no? Los garajes, por lo general, existen vallas para el parqueo de los autos en aquellos edificios donde existe garaje, y en otros edificios ese garaje es colectivo, y entonces al ser colectivo también se generan conflictos en la utilización de ese garaje. Y yo creo que también se generan muchos conflictos, sobre todo vinculados con la indisciplina social, en base a hacer ruidos, hacer construcciones a deshora, no respetar el derecho de la otra persona y molestar a los vecinos en el ejercicio pleno de su propiedad. Uno de los elementos complicados a la hora de hacer valer los acuerdos de esa junta de administración es precisamente la fuerza coactiva de esos acuerdos, y que la norma vigente, que está en modificación, no incluye multas a los infractores. Y esto es un tema complicado, porque la ley lo que admite es la posibilidad de que el infractor se lleve a un proceso judicial. Y entonces, por supuesto, ese proceso judicial es lento, es demorado, porque la justicia tiene sus tiempos, y entonces eso limita y afecta la convivencia entre los vecinos. Por tanto, las nuevas modificaciones que plantea la ley, o que se están planteando, porque hay una redacción de una nueva ley de propiedad horizontal, está previendo la posibilidad de multar a los infractores para lograr una convivencia pacífica. En sentido general, la convivencia se torna pacífica, digo yo en sentido general. Siempre la indisciplina social está presente en algunas localidades, hay edificios más conflictivos que otros, pero bueno, por lo general tratan de lograr un acuerdo, porque precisamente el acuerdo de los vecinos o de la mayoría de los vecinos
en esa junta de administración es la que va a permitir una feliz estancia y desarrollo de la propiedad que ostenta. Otra pregunta que siempre salta a la luz en materia inmobiliaria es cómo los ciudadanos cubanos acceden a ser propietarios o a tener un derecho real distinto a la propiedad de los inmuebles donde habitan. En primer lugar, pueden comprarle las viviendas al Estado con un subsidio determinado que realice el Estado para determinadas personas vulnerables, o puede comprárselo un ciudadano normal que no sea vulnerable al Estado. Esa sería una de las primeras vías de adquisición o de acceso a la propiedad de la vivienda. Otra vía es la compraventa entre privados, es decir, el privado le compra a otro privado con un precio libremente concertado entre los privados, y esa compra se realiza ante notario público y se inscribe en el registro de la propiedad. Otra vía de acceso sería la edificación por cuenta propia, es decir, un ciudadano puede tener un solar o puede comprar un solar a otra persona, o puede comprar el vuelo edificatorio, dígase una azotea, a una persona natural, y ahí edificar su inmueble y por tanto se convierte en propietario de ese inmueble. También hay algunos sujetos que ostentan el techo o el derecho a vivir allí a partir de derechos reales que nacen. Dígase el derecho real de habitación, que en Cuba se llama, eso irá modificándose paulatinamente, usufructo gratuito de cuarto de habitación accesoria. Son aquellos inmuebles que no tienen el mínimo de condiciones y el Estado las oferta en usufructo y no en propiedad. Y también hay supuestos donde las personas acceden a la vivienda a partir de arrendamiento, es decir, el contrato de arrendamiento forma parte de estas dinámicas que existen en la sociedad para ejercitar el derecho a una vivienda, y este arrendamiento puede ser por parte de un privado o por parte del Estado. Estos son los tipos de ocupaciones y de tenencias legales que tienen las personas sobre los inmuebles urbanos. Bueno, yo creo que debo concluir estas cortas palabras y estas reflexiones muy generales que he hecho del sistema inmobiliario cubano, que sé que es complejo entenderlo en unas pocas preguntas, que hoy, igual que muchos aspectos de la sociedad, están siendo reformados. Y entre ellos se espera con mucha alegría la reforma que va a acontecer en el año 24, es decir, el próximo año, de la ley de la vivienda. Esta ley de la vivienda ha tenido varias modificaciones. El derecho inmobiliario en Cuba es un derecho complejo por las circunstancias económicas del país, y además porque es uno de los derechos que más propulsión legislativa ha tenido, y por tanto hay una dispersión legislativa en esta materia. Hoy se trabaja, bueno, ya hace años que se trabaja en la modificación de la ley inmobiliaria o de la ley de la vivienda, porque existe también una ley especial o un régimen especial para la registración inmobiliaria, y hoy se está modificando la norma. Existe un grupo de especialistas de diversas ramas de la ciencia enfocados en la modificación legislativa. Esta modificación legislativa, a mi juicio, va a marcar un antes y un después en el sistema inmobiliario cubano, porque va a destrabar muchas limitaciones que todavía existen hoy para el ejercicio pleno del derecho de propiedad sobre la vivienda. Y por eso yo creo que los juristas y los investigadores, como es mi caso, del derecho inmobiliario, estamos contentos y contestes con que esa modificación se realice y además perdure en función de la protección de la propiedad inmobiliaria. Ha sido para mí un placer estar con ustedes aquí. También le agradezco, por supuesto, a Aníbal la deferencia, colega también, amante del derecho inmobiliario, y aquí siempre estoy para discutir de temas vinculados con el inmobiliario, que son
de mis amores en esta vida. Muchas gracias. Bueno, eso es, cada uno de ustedes puede sacar sus propias conclusiones de cuán conveniente es vivir en Cuba y cómo es la situación allí, no solamente entre el sector inmobiliario, sino que también de la copropiedad. Curioso que prácticamente la administración de estas comunidades sea el Estado, curioso que hayan restricciones para invertir en el mundo inmobiliario. Y bueno, quiero darle las gracias a nuestra amiga Marta Fernández por haber querido conversar con nosotros y contarnos cómo es la situación de su país y por supuesto a cada uno de ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que si están viendo este programa por YouTube, les agradeceríamos mucho que nos den un clic en la manito que ahí aparece donde dice me gusta y también se puedan suscribir a nuestro canal para que cada vez que subamos alguna información, algún contenido que pudiera ser de interés, ustedes también se enteren inmediatamente. Nos vemos en una próxima oportunidad en que andemos por allí buscando administradores por el mundo para conversar sobre las distintas realidades de nuestra actividad en cualquier lugar del planeta. Que estén todos muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Chao.